Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos una vez más a La Raíz, los estudios mesiánicos con Pablo Modernel, ya sea que me estés mirando por Apocalipsis Network o en nuestro canal de YouTube. Le mandamos un saludo muy grande a Esteban Morales, que está ahí en los controles. Esteban, querido, muchas gracias por todo lo que haces por Apocalipsis Network y por la extensión del reino de Dios en la tierra a través de ese trabajo tan importante que es el programador, ¿no? Los programadores, la gente que entiende de tecnología, son los artífices de que podamos comunicar este mensaje del cielo. Así que bueno, hoy en la quinta y última parte, ya ahora sí, quinta y última parte del conflicto Israel-Palestina, y con esta quinta y última parte además vamos a despedir el año. Hace 3 años que está el canal al aire, 2021, 2022, 2023. Tenemos ya 17 estudios subidos. Después, en todo caso, si nos queda tiempo al final, te los refresco un poquito. Pero bueno, es una alegría entonces reencontrarnos una vez más en esta quinta y última parte del conflicto Israel-Palestina. Fe de ratas por el programa anterior, como siempre. No puedo creer que viendo el programa vi que en un momento dije haya volvido en vez de haya vuelto. ¡Socorro! Pero eso es una cosa de cómo funcionan nuestras neuronas, ¿no? A veces con los idiomas. Bueno, no solo a mí me pasa, y lo he visto además, y creo que está, porque obviamente que es haya vuelto. Cuando yo escuché haya volvido me quería morir. Perdón por ese error, es haya vuelto. Y hablábamos la clase pasada más que nada del aspecto religioso del tema, la arista religiosa. Estábamos dedicándonos a ver un poquito cómo es el Islam, ¿no? E hice una mención al desapego que tienen los musulmanes a esta vida, cosa que también es, como vimos, el cristianismo y el judaísmo también aspiran a la vida venidera, pero de todas maneras le damos mucho valor también a esta vida, sobre todo el judaísmo. Pero algo que no dije la clase pasada es que, claro, nosotros los cristianos y los judíos tenemos la esperanza también de la resurrección y la vida eterna. Pero vos imaginate que la inmensa mayoría o una gran parte de la sociedad hoy día a nivel mundial de pronto no tiene ninguna creencia específica, es una sociedad muy materialista en la que vivimos, y en realidad todo es aquí y ahora. Está todo muy supeditado a lo que pueda disfrutar aquí y ahora. Entonces imagínate vos la tragedia que es. Si es una tragedia para un cristiano o para un judío, cuánto más para una persona que ni siquiera tenga esa aspiración a la vida venidera. Lo terrible que es una filosofía como la de estos grupos insurgentes que directamente no le dan ningún valor a la vida, a esta vida. A nosotros nos cuesta aceptarlo porque sabemos del valor de la vida eterna, los cristianos y los judíos, pero también valoramos esta vida, entonces nos cuesta aceptarlo. Ahora vos imaginate en la cabeza de quien solamente vive para esta vida, para comer, para viajar, para estudiar, para realizarse vocacionalmente y que no tiene una creencia en el más allá. Imagínate qué terrible que venga gente con una filosofía de te mato y tu vida no me importa nada. Es muy chocante realmente, ¿no? Para toda la sociedad occidental en manera especial, y nos cuesta entender ese desapego a lo terrenal, y mucho más a estas personas de la sociedad occidental que no tienen ninguna creencia y que lo único que tienen y lo único en lo que creen es en esta vida. Entonces es como bastante difícil de entender que podamos estar a esta altura de la historia con este tipo de concepciones. Ahora, respecto a lo incoherente que es que en medio de todo esto ver el apoyo a Palestina e indirectamente a Hamás, porque eso es algo que estamos viendo en todo el mundo, y digo, justamente cuando estamos ante una sociedad tan materialista, es como muy incoherente que la gente apoye tanto, porque no es que solamente están apoyando a los palestinos, indirectamente pareciera que también están apoyando a los terroristas, porque además hay un antisemitismo tremendo y un odio, diría yo, hacia Israel muy grande. Lamentablemente antes del programa tuve que bloquear
al esposo de una amiga que lo tenía en WhatsApp y también lo eliminé de mis amigos de Facebook porque hay límites, ¿verdad? Él sabe de mi amor hacia el pueblo judío y no cesa de importunarme esta persona con agresiones en ese sentido. Y bueno, ya cuando ahora me mandó un sticker de Hitler mandando un saludito como si fuera algo divertido, digo, hay cosas que son hasta acá. Y directamente tomé la decisión la verdad que muy enojado yo, le dije unas cuantas cosas antes de bloquearlo. Y digo, pero ese antisemitismo está muy marcado en el mundo y es muy incoherente cuando vos decís, pero ¿cómo? Esta gente no sabe que jamás le importa nada esta vida terrenal y muchos materialistas que solo velan por esta vida apoyan indirectamente a ese mover. Es algo espiritual. Acá hay algo espiritual que también trasciende a lo religioso y entra en la cuarta arista, que es la espiritual, que después vamos a hablar un poquito de eso en el programa, ¿no? Pero en este sentido, también me quedó en el tintero la semana pasada y que quiero solamente soltarlo, me enteré hace poco que muchas de las universidades, en manera especial de Estados Unidos, reciben un apoyo económico muy importante de países árabes y quizá eso justifique que en los Estados Unidos de Norteamérica haya manifestaciones muy pro Palestina e incluso pro Hamás. Yo escuché alumnos de universidades diciendo todo lo que le pasó a Israel lo tiene merecido. No palestinos diciendo esto, no los terroristas de Hamás, estudiantes de universidades de los Estados Unidos. Claro, cuando hay un apoyo económico grande de naciones árabes para esas universidades, de pronto eso también tiene que ver con la geopolítica, ¿no? La otra arista. Las cosas empiezan como a caer más en su lugar, porque es muy incoherente, porque Estados Unidos es una nación históricamente cristiana, que fue fundada por padres del protestantismo, y como habíamos visto en la parte histórica, los protestantes fueron muy amigos del pueblo judío y tuvieron mucho que ver en el apoyo al movimiento sionista y a que los judíos pudieran volver a su tierra, aunque después le soltaron la mano, como algunos dicen, a los judíos, pero en un principio los ayudaron. Y eso tiene que ver con la fe protestante, porque sabemos que en la palabra de Dios el amor de Dios al pueblo del pacto, al pueblo judío, es un amor muy grande y hay propósitos con ese pueblo, y si bien hay un nuevo pacto en el Mesías, y el pacto con Moisés caducó porque ahora fue suplantado por el pacto en el Mesías y ahora la ley vive en nuestro corazón, hay otros pactos en el Antiguo Testamento que no caducaron, como por ejemplo el pacto incondicional del amor de Dios hacia el pueblo judío a través de Abraham y su descendencia por la vía de Isaac. Entonces, me perdí un poquito en lo que estaba diciendo, pero digo, entonces, los Estados Unidos, que fueron un país fundado por los protestantes y donde recordemos que, esto también lo explicamos en algún estudio, las universidades de Estados Unidos, que fueron fundadas, las más grandes, todas, que fueron fundadas por los padres del protestantismo, todas incluían históricamente una cátedra de hebreo. Es decir, no es que se enseñara en la universidad latín o griego, se enseñaba hebreo en las universidades de Estados Unidos, que hoy día han llegado a ser las más grandes del mundo. Entonces, así es el vínculo histórico de Estados Unidos con Israel. Entonces, por eso es como muy, como se dice en inglés, mind-blowing, como que te vuela la cabeza el hecho de ver cómo en las universidades en Estados Unidos hay tal apoyo hacia Palestina, que en parte es justificable, pero hay hasta un apoyo hacia los terroristas y hay un odio muy grande hacia Israel. Universidades que cuando fueron fundadas tenían hasta una cátedra de hebreo incluida por el amor que los padres del protestantismo le tenían al judaísmo, ¿no? Cosas que realmente cuesta entender, pero claro, cuando uno entiende que muchas universidades hoy día están parcialmente subvencionadas por dineros árabes, o cuando uno además entiende que acá hay una arista espiritual y hay una guerra espiritual, entonces ahí la cosa cierra un poquito más. Y también todo esto me lleva a ver que hay un gran entrevero, que hay una gran confusión en las personas, hay mucha incoherencia, y es como que un poco está todo en la misma bolsa, ¿no? Los palestinos, los terroristas, el mundo árabe y multimillonario,
Esto se mezcla con las minorías en los países occidentales que luchan por sus derechos, y ahí tenemos, por ejemplo, gente de los grupos LGBT luchando y defendiendo indirectamente a Hamás, y como decíamos la clase pasada, Hamás no tolera de ninguna manera la práctica homosexual, no solamente Hamás, los países musulmanes, so pena de muerte. ¿No? Podés experimentar la muerte si se te descubre esa práctica. Entonces, mucha confusión, mucho desconocimiento, mucha ignorancia de lo que se está defendiendo. Yo entiendo que ellos lo defienden en el sentido de los palestinos son un grupo minoritario y en eso nos comunicamos con ellos, nos entendemos con ellos y por eso en este punto los defendemos. Pero igual es demasiado incoherente porque eso que vos estás defendiendo... si vos pisás un aeropuerto musulmán, sos el primero en morir por tu condición sexual. Entonces, mucha confusión. También está entreverado acá el odio a todo lo conocido y lo establecido, que eso es como si yo te dijera un espíritu de rebeldía, como diciendo todo lo establecido y todo lo conocido, todo lo que me enseñaron, la cultura judeocristiana de Occidente no sirve para nada, tengo que derribar todo eso y tengo que deconstruir todo o destruir todo, y todo tiene que ser nuevo. Entonces, una serie, yo te diría, hasta de traumas personales que tienen las personas, hasta de insatisfacciones e infelicidad interior, y está todo mezclado, porque si no, de otra forma vos no podés entender algunas de las manifestaciones a las que estamos asistiendo hoy día. Y podríamos decir que si reina la confusión, entonces reina Babilonia. ¿Se acuerdan de la Babel original? Cuando todos empiezan a hablar en cada uno en su propio idioma, ¿no? Y eso es una cosa provocada por Dios. Pero ¿por qué? Porque ellos creían una mentira, ellos querían ser su propio Dios. Y ese no es el camino. Y cuando vos vivís en la mentira, en vez de tener claridad, lo que vas a experimentar es confusión. Entonces, esto es un tema espiritual y lo que está reinando hoy también en el mundo es, además de la desinformación, de la ignorancia, del desconocimiento, de los traumas personales, de las proyecciones, de todas mis insatisfacciones y frustraciones que yo las proyecto en causas que de pronto no tienen que ver con mi causa y con mi lucha, pero yo, caprichosamente decido que sea así. Pero amén de todo eso, hay un tema espiritual, hay un tema de una confusión, como si yo te dijera un espíritu de confusión que tiene que ver con Babilonia reinando. Porque la gente no quiere reconocer a un Dios y quieren ser ellos su propio Dios y cada vez se hunden más en la confusión en lugar de tener mayor claridad. Por lo menos es lo que yo veo. Otro aspecto de la confusión, las feministas no se manifiestan a favor de lo que sucedió contra las pobres mujeres, no solamente israelíes, sino las que tenían la mala suerte de estar en Israel el 7 de octubre, las que tuvieron la mala suerte, algunas de las cuales, por ejemplo, los testimonios son terribles. En algunos casos las mujeres fueron violadas tantas veces que les llegaron a partir la pelvis. Y no ves a ningún grupo feminista defendiendo a esas mujeres. ¿Por qué? Porque son judías. ¿No vale la violación contra una mujer judía? ¿Tenés que ser de otra raza para que la violación sea valedera? Es muy incoherente lo que está sucediendo. Hay gente en las universidades clamando por la destrucción del Estado de Israel y yo me pregunto, ¿no? Un periodista también vi que le hizo esa pregunta a una de las directoras de la Universidad de Harvard, si no me equivoco. ¿Qué pasaría si hubiera una marcha donde se reclamara por la destrucción y la desaparición y la erradicación del mundo musulmán? Imagínate que todos los medios de prensa estarían hablando de eso y sería un horror. Ahora, yo te quiero decir, hay manifestaciones en las universidades de gente que está reclamando para que Israel sea exterminado y el mundo, silencio cómplice. Los medios no le dan demasiada trascendencia, lo dejan ahí. De hecho, esta mujer, esta directora de Harvard, si no me equivoco era de Harvard, la dejó muda la persona que le hizo esta pregunta. La mujer quedó en falsa escuadra, como decimos, no pudo responder. Es tremendo. Pero todo eso es parte de esa gran confusión.
También se mete acá el tema de la política, ¿no? Izquierda, derecha, que yo me siento más identificado con esto porque le tengo simpatía, porque me parece que es más lo de la izquierda, entonces, o es más lo de la derecha, entonces simpatizo con esto o con aquello, traspolando realidades occidentales al mundo de Medio Oriente cuando no tiene nada que ver. Mucha confusión realmente. Y entre toda esa incoherencia, ya mudándonos nuevamente al aspecto religioso, que era la arista que estábamos tocando, hay una gran incoherencia respecto a este concepto de que toda la tierra, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, el río Jordán al este y el Mediterráneo al occidente, que toda esa tierra tiene que ser de los palestinos y que los judíos vinieron a ocupar una tierra que es de los palestinos. Pero vamos a ver qué dice el Corán, porque esos palestinos que son mayoritariamente por lejos musulmanes, se ve que no leen el Corán. Y también es parte de la incoherencia a la que asistimos hoy día, la gente gritando en inglés, ¿no? Free, free Palestine, from the river to the sea. Liberar, liberar a Palestina del río al mar, es decir, del río Jordán al mar Mediterráneo, es decir, ¿qué significa liberar a Palestina? Sacar a los judíos, exterminar a los judíos para que esa tierra quede exclusivamente para los palestinos. Ahora, eso implica, primero, que mucha gente lo está cantando, el eslogan, y no sabe ni siquiera lo que significa, ¿no? Ni lo terrible de lo que quieren decir. Pero independientemente de eso, hay un desconocimiento profundo de lo que el Corán dice respecto a qué pasa con esa tierra, from the river to the sea, del río al mar, del río Jordán al mar Mediterráneo. Y es lo que vamos a ver en las diapositivas. En la diapositiva número 10, Esteban, ahí tenemos algunas expresiones que yo saqué del Corán. Muchas gracias, Esteban. El Corán reconoce a Israel y que esta tierra es de los judíos. Miren, por ejemplo, lo que dice el Corán. Pueblo mío, hablando de lo que Musa o Moisés le dice a los hebreos. Entrad en la tierra purificada que Alá ha destinado para vosotros. Moisés hablándole a los judíos, a los hebreos. Entrad a la tierra purificada, que es esa tierra del río al mar, que Alá ha destinado para vosotros, los judíos, los hijos de Abraham, a través de la línea de Isaac. Y no retrocedáis, porque entonces estaríais perdidos. Miren lo que está diciendo el Corán, Sura 5, los suras son parecidos a los versículos nuestros, ¿no? O secciones del Corán. El Corán, Sura 5, es el sura de la mesa servida, así se le llama, versículo 21. Os podés ir después y comprobarlo por vos mismo. Esto es verdad, esto está en el Corán. Otro versículo del Corán, así fue y se lo dimos en herencia, refiriéndose a la tierra, a los hijos de Israel, a los hijos de Jacob, a los hijos de Isaac, a los judíos. Corán, Sura 26, el Sura de los poetas, versículo 59. Y otro versículo más. Y después les dijimos a los hijos de Israel, habitad la tierra y cuando llegue la promesa de la última vida, os haremos venir a todos juntos. Corán, Sura 17, el Sura del viaje nocturno, versículo 104. Es decir que acá el Corán, en el Sura del viaje nocturno, versículo 104, nos está diciendo que a los hijos de Israel, a los judíos, se les dice, habitad la tierra, y es la tierra que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, donde hoy día están conviviendo los israelitas y los palestinos. Habitad la tierra, dice el Corán, que se le puede decir a los judíos, y cuando llegue la promesa de la última vida, la redención, tras la resurrección, os haremos venir a todos juntos. Y otros pasajes del Corán que reconocen a Israel son Corán 5, 20, 21, 5, 28, 28, 4, 5, 2, 47, 7, 137, 10, 93, 20, 80, 45, 16, 44, 32, 32, 23 y 24. Ahora, fíjense ustedes qué tremendo, ¿no? Todos estos pasajes del Corán que están reconociendo que la tierra del río Jordán hasta el mar Mediterráneo es de los judíos. Y el mundo entero cantando, en todo el mundo, Free, free Palestine from the river to the sea, liberar a Palestina del río al mar, queriendo con esto significar, eliminen a los judíos de esa tierra.
Si no exterminarlos, al menos echarlos de la tierra que el Corán dice que les corresponde a los judíos. ¿Es una locura o no es una locura? Muy bien, y vamos ahora a pasar a la siguiente diapositiva donde está lo que la Biblia dice, porque ahí está lo que nosotros los cristianos y los judíos creemos. En la siguiente diapositiva, la número 11, dice que Israel es el pueblo del pacto, de un pacto incondicional en el que se le promete esta tierra. Del río al mar y más todavía, porque no es solamente del río Jordán al Mediterráneo, sino que también hacia el norte es más de lo que es hoy día Israel y también debería de ser hacia el sur más. Génesis 15, 18. A tu descendencia daré esta tierra, le dice Dios a Abraham, a través de Isaac, no a través de Ismael. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, el Mar Rojo al sur, hasta el río Grande, que es el Éufrates al norte, mucho más allá de las fronteras hoy día con Siria y Líbano, el río Éufrates. Génesis 17:8. Te daré a ti y a tu descendencia toda la tierra de Canaán, toda la tierra, en heredad perpetua, incluido la franja de Gaza y la Cisjordania. Y más todavía. Deuteronomio 1:7. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas. En el Arabá, que está allá por la parte de Armenia, ¿no? Al norte. En el monte, en los valles, en el Negev, que es el desierto que va hacia el sur, hasta la frontera con Egipto, y junto a la costa del mar, es decir, toda la costa mediterránea, que en una porción incluye a la franja de Gaza. A la tierra del Cananeo y al Líbano, al norte, hasta el gran río, el río Éufrates. ¿No? Acá está hablando de que volveos a toda esa tierra va a ser de los judíos. Números 34, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, y será el límite, bla, 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 sigue ahí hablando la palabra, y después dice, y será el límite del sur, el extremo del mar salado, es decir, el mar muerto, hacia el sur este, hacia el oriente. Hacia el oriente el extremo es el Mar Muerto, viene el río Jordán y el Mar Muerto. Y el límite occidental será el Mar Grande. ¿Cuál es el Mar Grande? El Mediterráneo. Es decir, que desde el río Jordán hasta el Mediterráneo es de los judíos, según Números 34. Es decir, que from the river to the sea, el cantito que hoy cantan hoy día, que es para los palestinos, bueno, la Biblia dice que no, que eso es para los judíos. Y el Corán también lo refrenda. Salmo 83, no haya más memoria del nombre de Israel, dicen los enemigos de Israel, heredemos para nosotros las moradas de Dios, dicen los filisteos, los edomitas, los ismaelitas, el asirio. Tremendo, porque ahí puede haber una asociación de todos los que hoy día se están levantando contra Israel, que dicen, vamos a nosotros a heredar esas moradas. Pero el Salmo 83 no está avalando esto, está criticando esto. Está criticando que la gente a la que no le corresponde ese territorio quieran adueñarse de ese territorio. E incluye a los filisteos, que no tienen nada que ver con quienes hoy moran en la Franja de Gaza, pero que sí Filistea se refiere a lo que era en aquel entonces la Franja de Gaza. Los edomitas, que serían lo que hoy día son los jordanos, hacia el lado este de Israel. Los ismaelitas, que son todos los pueblos árabes, norte de África y sur de Israel, y también norte de Israel. Y el asirio, que sería toda la parte de Irak, por ejemplo, y de pronto Siria. Entonces acá la Biblia dice que toda esta gente está en contra del pueblo judío. Mirá si no será también una guerra espiritual. Salmo 83, compuesto hace 3000 años, nos habla de cuántos quieren la destrucción de Israel. Amós 9:15, un profeta del Antiguo Testamento, los plantaré sobre su tierra a los judíos y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Yahweh, Dios tuyo. Gloria a Dios. El Señor los plantó en esa tierra para no arrancarlos nunca más. Y ahora después voy a decir algo al respecto. Pero terminamos con Ezequiel 36:24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y podés ir a la siguiente diapositiva, Esteban, porque esto ya nos va a llevar al último punto, que es la arista espiritual, que es la que nos queda por tratar. Y podés volver a mí, Esteban, ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Esteban.
A ver, hay quienes dicen, como decíamos un poquito en la clase pasada, ¿no? Vamos ahora a bucear un poquito más la profecía de Ezequiel 38, esa batalla donde muchos se levantan contra Israel y lo quieren destruir, y hay quienes dicen que esa, que es la batalla de Armagedón, por un lado antes del milenio, y también la batalla final después del milenio, hay quienes dicen, bueno, ya lo de ahora va a terminar en eso. Ya explicamos sobre esto cuál es mi postura, pero digo, yo a lo que quiero llegar es a esto, por eso traigo esto a colación. Supongamos que hubiera una escalada de violencia en lo que está sucediendo en el conflicto Israel-Palestina. Supongamos que los enemigos se levantaran contra Israel, que todas las naciones circundantes se aliaran. No va a suceder porque ya de hecho, por ejemplo, Putin se reunió con el presidente de Irán y le dijo, baja un cambio, ¿no? Es decir, que Rusia ya no se quiere meter, etcétera, etcétera, etcétera. Israel ya dijo que si siguen lanzando misiles desde el norte van a destruir completamente Beirut y el Líbano, la capital del Líbano, y el Líbano no quiere más pobreza y más guerra, así que no va a haber una escalada. Pero vamos a suponer, vamos a hacernos la hipótesis de que hubiera una escalada del conflicto e incluso de que, vamos a hacernos la hipótesis que los enemigos vencieran a los judíos y que todo el mundo árabe junto con Irán como país musulmán y Turquía, que no son árabes pero son musulmanes, y Rusia, etcétera, 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 conquistaran esa tierra y obligaran a los judíos a irse de Israel. Y dijeran, toda esta tierra, from the river to the sea, del río al mar, es ahora de los palestinos, los judíos que se acomoden en otras partes del mundo. Bueno, podría suceder. Y de todas maneras, eso no detendría el cumplimiento de lo que es la batalla de Armagedón o la batalla final después del milenio. Porque en esa batalla, supuestamente, el Señor Jesús está con los judíos en el monte Sión y las naciones enteras se levantan contra el Señor Jesús, el pueblo judío, y la iglesia no tengo claro si va a estar en ese momento en la tierra con el Señor o si va a estar en el aire, no lo sé. Pero según lo que habla Apocalipsis, los 144.000 con el Señor en el monte Sión, y ahí viene esta batalla. Entonces yo te podría decir, mirá, podrían hoy los enemigos de Israel vencer a los judíos volver a ser esparcidos por todo el mundo, y aún así la profecía se terminaría cumpliendo, esta profecía de esa gran batalla. Porque el mundo entero se levantaría contra Israel, porque ahí va a estar el Señor Jesús con los judíos. Después de su segunda venida, cuando Él venga por la novia, por la iglesia y por el pueblo judío, en fin, ¿no? Pero ¿qué pasa? A la luz de estos versículos que leímos de Amós y de Ezequiel, es como que cuando el Señor dice, yo los voy a plantar en esa tierra y los voy a traer de los 4 confines del planeta para no arrancarlos nunca más, a mí me da la sensación de que el Señor está hablando de que eso se refiere a lo que sucedió en 1948. Es decir, esa profecía no solamente se está refiriendo de Amós y de Ezequiel a decir, yo traje a este pueblo a este lugar cuando viene Jesús en su segunda venida para no sacarlos nunca más de acá, sino que ya antes los judíos están en ese lugar, ¿no? Y por eso vuelvo a decir lo que dije en la primera parte del estudio, no despreciar el movimiento sionista, porque el movimiento sionista es un movimiento humano, no espiritual. El movimiento sionista puede tener cosas buenas y cosas malas. Dentro del movimiento sionista pueden haber algunas personas incluso satánicas, pero aún así Dios usó a ese mover humano, como usó al amor de los protestantes ingleses para la reedificación del Estado moderno de Israel. Y no creo que porque hayan habido aspectos humanos involucrados, eso invalide que la plantación del Estado moderno de Israel en la Tierra Santa sea algo meramente humano, sea un esfuerzo humano y por eso no sea válido. No, porque además Dios funciona así. Dios no funciona como una entelequia que dice, bueno, yo ahora quiero bendecir a los judíos, entonces, aunque todos se levanten en contra de ellos, voy a, de alguna manera, eliminarlos a través de, no sé, extraterrestres que bajan del cielo.
O yo quiero que el mundo me conozca, entonces voy a hacer una nave espacial muy brillante que baje del cielo con una Biblia súper poderosa y súper brillante, labrada como una Biblia de diamante, labrada en letras sagradas, de modo que nadie pueda dudar que es un libro sagrado. No, Dios eligió a los simples seres humanos, con los errores que podamos tener, con los errores que pudieron haber tenido los copistas haciendo copia tras copia tras copia, para que nos llegara esta Biblia. ¿Sí? Y que no tiene errores conceptuales, y lo cual es un milagro, pero Dios dignificó al ser humano en ese proceso. Y del mismo modo Dios a lo largo de la vida, bueno, el Evangelio lo predicamos nosotros, los seres humanos, lo predican los misioneros, lo predican los cristianos, no lo predica el Evangelio los ángeles. Dice que los ángeles anhelarían predicar el Evangelio y no lo pueden hacer. Es un privilegio que Dios le dio al ser humano, y el ser humano es imperfecto. Los misioneros son pecadores, nosotros somos pecadores. Yo te predico el Evangelio y también cometo errores. Y sin embargo, por eso, porque yo cometa errores, ¿el Evangelio que yo te estoy predicando es menos válido? No, de ninguna manera. La Biblia que nos llegó a través de las versiones que los copistas hicieron, ¿es menos válida que si una Biblia hubiera bajado en una nave espacial ya escrita en perfección? No, no es menos válida. Porque Dios se glorifica de esa manera. Entonces, ¿es menos válido el movimiento sionista o la moderna fundación del Estado de Israel en 1948? ¿Es menos válida porque Dios se valió del movimiento sionista o del amor de los protestantes hacia los judíos? No, no es menos válido. ¿Es menos válido porque Dios se valió de un poder colonizador como el mandato británico? No, no es menos válido. Acá no importa si es de derecha o si es de izquierda. Acá importa el propósito macro de Dios y cómo Dios cumple su plan. ¿Es menos válido Jesús porque Jesús encarnó y se hizo hombre y murió literalmente en una cruz porque era 100% Dios, pero 100% hombre, y por su cuerpo corría sangre? Jesús tenía sueño, Jesús transpiraba, Jesús comía, Jesús iba al baño, que es uno de los temas que los musulmanes no pueden aceptar. No, ¿cómo va a ser Dios y tener las necesidades que tienen los seres humanos? Bueno, pero ¿sabés qué? Esa es la grandeza del Dios de los judíos y de los cristianos. Ese es el Dios judeo-cristiano. Y Jesús no es menos Dios porque haya estado sujeto 100% a ser ser humano. Entonces, del mismo modo, yo creo que lo que sucedió con la implantación de Israel desde los 4 confines de la tierra, volver después de 20 siglos a su gloriosa tierra, volver a tener el idioma hebreo, que era una lengua muerta, y es el único caso en la historia de una lengua muerta que se volvió a hablar, porque, por ejemplo, el latín es una lengua muerta, no lo habla más nadie hoy día. Imagínate que se volviera a hablar el latín. Sería un segundo caso de una lengua muerta que se vuelve a hablar. Hasta ahora, la única lengua muerta en la historia que se volvió a reflotar es el hebreo. Y esto sucede a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, todo ese mover es de Dios. Es una cosa enrabada con la otra, cómo fueron sucediendo las cosas, cómo cayó el Imperio Otomano, cómo sucedió la Primera Guerra Mundial, cómo Inglaterra y Francia triunfaron, cómo Inglaterra se quedó con esa parte de Israel y cómo la Inglaterra protestante fue la que se quedó con Tierra Santa y esa parte no le tocó a la Francia católica. Y ahí hay, o a la Francia, digamos, de la Revolución Francesa, a la Francia atea, ¿no? Ahí hay un propósito de Dios en todo eso. Entonces, yo creo que cuando las profecías de Amós y la de Ezequiel, que leíamos en la diapositiva, dicen que el Señor los trae de los 4 puntos cardinales para plantarlos en su tierra, no lo dice exclusivamente para el milenio, cuando el Señor Jesús esté con los judíos, y sí, el Señor reine durante 1000 años con el pueblo judío desde Jerusalén, y después venga la eternidad y baje la nueva Jerusalén en ese lugar, más allá de que haya un cielo nuevo y tierra nueva, transformado o literal, pero la nueva Jerusalén desciende sobre ese lugar. Pero yo creo que esa profecía de Amós y de Ezequiel ya se va a cumplir hoy día. Es decir, estos judíos que en el 48 se establecieron ahí, en 1948, y que hace 80 años están en esa tierra, ya nadie los va a sacar de ese lugar. Por eso también no va a haber una escalada y milagrosamente se va a detener la escalada. Por eso los judíos van a ganar esta guerra como han ganado todas las guerras y ellos van a permanecer en ese lugar.
Pero no es por el poder armamentístico que tengan, no es por el poder económico, por las cuestiones geopolíticas, no es por la inteligencia de los judíos, no es por el mérito del pueblo judío exclusivamente, es más bien porque hay un propósito de Dios y hay una palabra de Dios que se tiene que cumplir y las profecías lo dicen y el Señor no miente. Amós lo dice, Ezequiel lo dice, entonces, a ver, vuelvo a decir, pudiera ser que vuelvan a esparcirse y un día el Señor los junte de vuelta, pero me parece incoherente, el Señor no hace ese tipo de cosas. Si vos esperaste toda la vida una esposa o un esposo, un día el Señor no te va a dar un esposo o una esposa para que sea un dolor de cabeza en tu vida. Dios no es incoherente, es bueno. Entonces Dios no va a haber hecho eso para volver a dispersar a los judíos. Entonces yo creo que ahí hay una plena tranquilidad en que ellos van a permanecer, ellos van a tener la victoria en este conflicto, los judíos me refiero, pero hay un tema espiritual ahí atrás, no es la victoria del dinero, no es la victoria del poder armamentístico, no es la victoria de la inteligencia judía, es la victoria de la palabra de Dios, es la victoria del macro plan de Dios que ya está pautado en la palabra y que se va a cumplir. Pero también esa permanencia del pueblo judío en ese lugar, cumpliendo la profecía de Amós y Ezequiel, no va a ser óbice para que en otro momento más adelante el mundo entero se levante de vuelta, ya sí en lo que va a ser la batalla de Armagedón antes del milenio y después del milenio la batalla final. Ahora, quiero, antes de entrar en esa profecía gloriosa de Ezequiel 38-39, la que habla de la batalla de Armagedón y también la de la batalla final, quiero hablar de lo que dice la carta fundacional del grupo Hamás, para que entendamos también cómo esto es un tema espiritual. Miren qué terrible lo que dice la carta fundacional de Hamás. Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, de la misma manera que ha destruido a otros en el pasado. Es decir, que mientras el Corán dice que toda esa tierra del río Jordán hacia el mar Mediterráneo y hasta la frontera con Egipto y al norte, sobrepasando incluso Líbano y Siria, el Corán dice que todo eso es de los judíos, pero los de Hamás, que reclaman ser musulmanes, en su carta dicen: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya de la misma manera que ha destruido a otros en el pasado. Ahora, yo te podría decir, bueno, como te decía la clase pasada, capaz que ellos interpretan que los judíos no son, que los que viven hoy día en Israel no son judíos, son colonizadores que vinieron de Europa y no son judíos. Pero en el artículo 7 de la Carta Fundacional de Hamás ellos dicen: no vendrá el día del juicio hasta que los musulmanes combatan a los judíos. No dice a los que viven en Israel. No dice hasta que los musulmanes combatan a estos inmigrantes europeos que vinieron en el siglo XX a instalarse en la tierra de Israel. No, dice: no vendrá el día del juicio hasta que los musulmanes combatan a los judíos, hasta que los judíos se escondan tras las montañas y los árboles, los cuales gritarán, las montañas y los árboles gritarán: oh musulmán, un judío se esconde detrás de mí, ven y mátalo. No está hablando de europeos arribistas acá, está hablando de judíos. La carta fundacional de Hamás está diciendo que las montañas y los árboles le van a gritar a los musulmanes: vení, vení, que acá hay un judío escondido, vení, mátalo. Decime si esto no es un tema espiritual. Es una locura. Esto es una locura. Muy bien. Ahora, si vamos a la diapositiva para atrás, Esteban, la diapositiva número 8, que habíamos visto el mapa la clase pasada, te voy a hacer ir para atrás, la diapositiva 8, que es la del mapita S, muy bien. Yo voy a leer ahora la profecía, pero quiero que mientras yo la leo, ustedes vean el mapa. Vean el mapa que está ahí. Miren lo que dice Ezequiel 38. Yo voy a leer la profecía. Vino a mí palabra de Jehová, que en el hebreo esto se dice: vino a mí el Dios palabra. El Dios palabra, ¿quién es la palabra? ¿Quién es el logos? ¿Quién es el verbo? Jesús. Es decir, acá Ezequiel está diciendo: vino a mí el Dios palabra, vino a mí Jesús. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Allá está la tierra de Magog y el rey de Magog era Gog. Pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, lo que hoy día sería Rusia,
príncipe soberano de Mesec y Tubal, que están ahí en el mapa también y que se asocian con Turquía, y profetiza contra él, dice el Señor, profetiza contra los reyes de estas tierras, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, ¿no? Como que te voy a poner ganchos en tu boca, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, es decir, un ejército muy poderoso, pero yo los voy a traer a todos ustedes, teniendo todos ellos espada. Persia, dice también acá la profecía, Persia, que está ahí en el mapa y que hoy día sería Irán, Cus y Fut, que pudieran ser Sudán del Sur y Libia, al norte de África, con ellos, Persia, Cus y Fut con ellos, dice Ezequiel. Todos ellos con escudo y yelmo, es decir, todos vienen contra Israel. Gomer, que pudiera ser la zona de Alemania, y todas sus tropas. La casa de Togarma, que ahí lo ves también en el mapa y que pudiera ser Turquía, de los confines del norte y todas sus tropas. Muchos pueblos contigo. Al cabo de años vendrás, toda esta gente, le dice la Biblia, ¿no? Vendrás a la tierra salvada de la espada, la tierra de Israel, recogida de muchos pueblos, la tierra de los judíos están viviendo ahí, han sido recogidos de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones. ¿Por qué? Porque los judíos vinieron de todas las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, está hablando de los enemigos, ¿no? Como nublado, para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón, el corazón de los reyes enemigos, y concebirás mal pensamiento, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, la tierra de Israel, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Esto es tremendo porque es lo que sucedió el 7 de octubre, pobres judíos. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. El pueblo de Israel, el pueblo judío, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán, que aparecen ahí en el mapa, pero no está claro si son Arabia Saudita y Yemen, Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Yo litigaré contra él, dice el Señor. Es decir, todos estos que vienen con grandes ejércitos para atacar a esta gente que está tranquila en su tierra, yo litigaré contra él, dice el Señor, con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre él, sobre todos estos enemigos, y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo y fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Muy bien, ¿podés venir a mí, Esteban? Entonces, acá tenemos lo que sucede en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, que muchos hoy día están hablando de esto y dicen, bueno, claro, cuando vos ves, a la luz de lo que veíamos en ese mapa, que todas esas naciones que circundan a Israel, Magog, Togarma, Gomer, Persia, se levantan contra el pueblo judío, y cuando vos ves que esas naciones están asociadas con todas las naciones que hoy día rodean a Israel, y todos los que rodean a Israel se los quieren comer crudo a los judíos, entonces vos decís, es eso. Lo que se viene es la batalla de Armagedón, o esta batalla, la batalla final, no sé. Lo que se viene es eso, es lo que Ezequiel 38-39 dice. Pero bueno, hay que tomar las cosas en su contexto. Entonces acá hay algunas cosas que quiero decir. Primero que nada, que Ezequiel profetiza esto hacia el año 500 antes de Cristo, ¿no? Tremendo. Una profecía de 2500 años atrás y tiene una vigencia hoy día. La palabra de Dios es imbatible, inerrable.
desconcertante también por su perfección. Profecía de 2500 años. Los pueblos se levantan contra Israel para destruirlos. Pero el Señor, dice la profecía, el Señor manda una lluvia de granizo y fuego y destruye a todos esos pueblos enemigos. Esto que Ezequiel lo relata en los capítulos 38 y 39 viene después del capítulo 37. Y esto es muy importante, porque el capítulo 37 de Ezequiel habla de cuando el Señor toma los dos palos, el palo de Judá y el palo de Efraín, las 12 tribus de Israel, y los dos son uno en su mano. Pero ese palo de Judá y ese palo de Efraín simboliza a los judíos y a los gentiles. Y esto está muy bien explicado, creo yo, perdóneseme el atrevimiento de decir muy bien explicado, pero bueno, creo que hice un intento de explicarlo claramente en el estudio que podés encontrar en las listas de reproducción, Israel, su historia, nuestra historia. Entonces, el Señor toma los dos palos, el palo de Judá y el palo de Efraín, y los dos son uno en su mano. Ya no hay más dos palos, ya no hay más dos pueblos, ya no hay más judíos y gentiles, son una sola novia en la mano del Señor. Y después que esto sucede, vienen los capítulos 38 y 39, donde se habla de esta gran batalla. Entonces, tiene que haber una unión de las dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín, o judíos y gentiles. Por otra parte, cuando el Señor Jesús celebra la última cena, y Él dice, este es el nuevo pacto en el Mesías, el nuevo pacto en el Mesías, que en tu Biblia vos vas a ver que hay una referencia a Jeremías 33, si no me equivoco, habla de esto mismo. Habla de la unión de judíos, la casa de Judá y la casa de Efraín, los dos palos que son uno en la mano del Señor, porque ya no hay más dos pueblos, porque Jesús derriba la pared intermedia de separación y a través de su bendita sangre, judíos y gentiles, todos entran en la bendición. Entonces Ezequiel está diciendo que viene la unión de los dos palos, ¿sí? La unión de los dos palos, judíos y gentiles son uno solo en la mano del Señor, y después viene esta guerra. Como Jesús ya murió y resucitó y ascendió, simbólicamente la unión de los dos palos ya está, ya no hay más dos pueblos, hay un solo pueblo. Pero esto se va a terminar de cumplir recién en la segunda venida de Cristo. Y tenemos un estudio en La Raíz también. Andate a las playlists, a las listas de reproducción, al estudio La segunda venida de Cristo, donde recorremos todo el libro de Apocalipsis. Excepto la introducción, porque hicimos otro estudio aparte para la introducción, pero que se llama el primer estudio de La Raíz, la ternura del Jesús de las promesas, ¿no? Las cartas de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas. Pero bueno, ahí en el estudio de la segunda venida de Cristo, yo hablo y explico cómo en la segunda venida de Cristo los judíos y la iglesia dejan de ser dos pueblos para ser un solo pueblo. Más allá de si creemos que primero hay un rapto invisible inminente para la iglesia y después los judíos, o no, el Señor viene en una sola forma y se los lleva a todos de manera visible, esos son detalles. Pero el punto es que tras la segunda venida de Cristo, Él ya vino por la novia, judíos y gentiles. Y recién después de que sucede la unión de los dos palos, Ezequiel 37, ya ahora sí, no hay más dos pueblos, porque ya el Señor vino por la novia, y se casó con esa bendita novia, recién ahí vendría la batalla de Armagedón. Entonces no puede suceder ahora Ezequiel 38-39, por más que hay muchos alarmistas y muchos usufructuando también el tema porque saben que van a tener millones de vistas cuando se ponen estos títulos, ¿no? Armagedón es ahora, la batalla final ya está entre nosotros, la gente se enloquece. Bueno, no. Hay que ver todo el contexto y yo creo que por el contexto no tiene nada que ver, todavía falta, ¿no? Pero como yo decía en la clase pasada, como la profecía se desdobla, a lo que estamos asistiendo hoy día sí ya es un tipo de lo que va a ser la batalla de Armagedón, que va a ser después de la segunda venida de Cristo, recién, ¿sí? Esto tenemos que aclararlo. Y ahora, como me salgo del libreto y estoy yendo para atrás y para adelante, voy diciendo una cosa y otra y voy buscando, ¿no? en los apuntes. Ahora, como yo expliqué también en las clases anteriores,
Cuando el apóstol Juan en el Apocalipsis se refiere a la batalla contra Gog y Magog, que sería esta específicamente de Ezequiel 38-39, es después del milenio. Es decir, no es la batalla de Armagedón, que es antes del milenio, sino que es una batalla después del milenio, a la cual podemos denominar batalla final. Así se la puede denominar. Y es interesante porque Juan dice en el Apocalipsis que los que se levantan contra el Señor después del milenio, en la batalla de Gog y Magog, son la descendencia de Cam y Jafet. No son la descendencia de Sem. Recordemos que Noé tuvo 3 hijos, Cam, Jafet y Sem. De Sem, de los semitas, vienen los judíos y vienen también los árabes. Pero de Cam y de Jafet vienen otros pueblos. Y dice Juan que los que se van a levantar en la batalla final después del milenio contra los judíos, contra Israel, donde va a haber estado gobernando el Señor Jesús durante 1000 años junto a su amado pueblo, porque también por otras profecías podemos entender que hasta va a haber una restitución del sistema sacrificial del templo y otras cosas más, incluso el propio rey David pudiera literalmente estar reinando en el milenio en Israel, pero amén de eso está todo bajo la égida de nuestro Señor Jesucristo, el Mashiach, el Mesías, el ungido, y después del milenio el Señor le da la oportunidad a la gente nuevamente, Satanás vuelve a ser suelto y la gente tiene la posibilidad de decir, bueno, en libertad, ¿querés creer en mí o te querés levantar contra mí? Y viene la batalla final donde muchos se levantan. Pero dice el apóstol Juan que son la descendencia de Cam y de Jafet, no la descendencia de Sem. Es decir, que en esa batalla final de Gog y Magog, según el Apocalipsis de Juan, yo no incluiría a los pueblos árabes. No estaría Arabia Saudita contra Israel, no estaría el norte de África, que son pueblos árabes, contra Israel, sí estarían los otros. Estaría Persia, que no son descendencia de Sem, estaría Togarma o Mesec y Tubal, que puede ser Turquía y no son descendencia de semita, estaría de pronto Magog, que es Rusia y no es descendencia semita, estaría Gomer, que es descendencia, que es Alemania y tampoco es descendencia semita. No sé, son cosas para pensar, son interpretaciones que uno pudiera hacer. Tampoco eso quiere decir que de pronto en la batalla de Armagedón sí vaya a haber semitas que se levanten contra los judíos y después en la batalla final no. No sé, no queda claro tampoco si esta batalla de Gog y Magog de la que habla el apóstol Juan es lo mismo que Ezequiel 38-39. Yo creo que se puede hacer una extrapolación de Ezequiel 38-39 a esa batalla final y también a la batalla de Armagedón, que es la que es antes del milenio, porque son muy parecidas. La batalla de Armagedón dice que todos se levantan en contra de Israel y que el Señor, con la espada que sale de su boca, que es la palabra, vence a los enemigos de Israel, y hay una gran mortandad, y de pronto ahí sea donde cuadre esto que dice Ezequiel 38-39, que cae fuego del cielo, fuego y granizo, y destruye a los cuerpos, porque dice el Apocalipsis que durante 7 meses después de la batalla de Armagedón se van a estar recogiendo los restos de los cuerpos de los muertos en toda la tierra, millones y millones de gente que va a morir, y sus cuerpos van a ser recogidos durante 7 meses para ser quemados. Entonces va a ser una batalla tremenda la de Armagedón. Y si entendemos que cuando Ezequiel 38-39 dice que va a haber fuego que descienda del cielo y azufre, esto pudiera tener que ver con un gran terremoto o con grandes terremotos y cataclismos, después de los cuales es típico que venga la lluvia de fuego y azufre, una interpretación nada más, pero entonces esto podría tener realmente que ver con lo que va a suceder en Armagedón, en el tiempo final, porque cuando el Señor venga a la batalla de Armagedón con los judíos y la iglesia, ya van a estar sucediendo en el mundo los cataclismos de los que habla Apocalipsis, la ira de Dios. Esos terremotos, va a haber venido el día del Señor, con la ira de Dios, con tremendos terremotos, con el fuego y el azufre cayendo del cielo, el resultado de las erupciones volcánicas, etcétera, 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 todo lo cual va a ser muy breve. Entonces es como que todo parece cuadrar
para que podamos hacer un relacionamiento entre la batalla de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 con la batalla de Armagedón de Apocalipsis antes del milenio y la batalla final de Apocalipsis después del milenio. Las tres cosas parece que están muy emparentadas. Y de todo esto, lo que podemos concluir es lo que tiene que ver con el mundo espiritual, ¿no? Tremendo, porque acá hay un tema espiritual y es el odio de Satanás a el pueblo judío. Y esto lo tenemos, Esteban, en la diapositiva número 12. Sí, diapositiva número 12. El aspecto espiritual, la arista espiritual tiene que ver con la serpiente antigua que odia a Israel. La serpiente antigua que odia a Israel. Y podés venir a mí, Esteban, estamos ya a punto de terminar, porque también el Apocalipsis nos habla de esto. Volvé nomás a mí, Esteban, si querés. El Apocalipsis nos habla también, muchas gracias, de esto, cuando el anticristo sale a perseguir a la mujer que ha dado a luz al Mesías. Esa es Israel. Israel dio a luz al Cristo a través de la Virgen María. Y esa es la promesa edénica de redención que ya se le había hecho a Eva. Y de la descendencia de Eva vienen los semitas, ¿sí? Viene Noé, después viene Abraham, después viene el rey David, después viene Jesús, ¿no? Es decir, Israel dio a luz al Mashiach. María, la madre de Jesús, era descendiente de Judá. En parte, no solamente, pero en parte ella era descendiente de la tribu de Judá. Y por supuesto que José también. Aunque José era el padre putativo, era el padre adoptivo de Jesús, no era el padre en la carne. María fue fecundada, el óvulo de María fue fecundado por Dios, por el Espíritu Santo que vino como una sombra y la cubrió. Eso es lo que dicen los evangelios. Por eso Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Pero entonces, esa mujer que da a luz al Mesías es la que Satanás odia, y en la figura del anticristo, ese líder político que va a llegar junto con el falso profeta, todo esto está explicado en la segunda venida de Cristo, ese estudio que tenemos en la raíz, va a perseguir a la mujer que huye al desierto. El Señor le va a proveer un camino a los judíos hacia Oriente, lo que pudiera ser Jordania. Esto ya es sobre el tiempo final. Y dice que después, cuando el anticristo no puede perseguir a esta mujer y a su descendencia, se vuelve contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los testimonios y la fe de Jesús. Decime si esos no son la iglesia. Nosotros como iglesia cristiana somos el resto de la descendencia de la mujer que dio a luz al Mesías. La mujer que dio a luz al Mesías son los judíos. Los judíos nos trajeron la luz al mundo porque trajeron al Mesías, trajeron la bendita palabra de Dios. Aún todo el Nuevo Testamento, excepto Lucas, son todos escritores judíos. El apóstol Pablo era un rabino de la tribu de Benjamín, formado a los pies de Gamaliel, el más grande rabino de su época. El judaísmo trajo la luz al mundo, entonces Satanás odia a los judíos. Y ahí es cuando a vos te termina de caer la ficha de decir todo lo que está pasando no es solamente por un tema histórico-cultural, no es solamente por un tema geopolítico de ambición por la tierra o de temas económicos atrás, no es solamente un tema religioso de la violencia del Islam, es un tema espiritual. Acá la cuarta pata que hay que entender también es lo espiritual. Acá hay un tema espiritual porque la incoherencia es muy grande, toda esa confusión que hay, todo ese odio, todo ese hacia los judíos, todo el antisemitismo, es todo espiritual, incluso dentro de la iglesia. Como yo hoy, que me peleé con el esposo de esta amiga que supuestamente es cristiano. Y es lamentable el espíritu antisemita, yo diría, que a él lo ha tomado. Entonces, hay un tema espiritual. Explícame, si no vos, cómo Israel, que es un botón en medio del planeta, pasa una cosa en Israel y el mundo entero gira en torno a eso. Hace 2 meses que el mundo entero está hablando del conflicto de Israel. La gente no habla tanto del conflicto de Ucrania y Rusia, la gente no habla del conflicto en Sudán, la gente no habla de los conflictos entre Azerbaiyán y Armenia, pero todo el mundo está hablando de este conflicto, de Israel, en la Franja de Gaza y con los palestinos, con los terroristas de Hamás. Es el ombligo del mundo, es el lugar donde Dios caminó sobre la tierra. Ese lugar lo quiere Satanás, se quiere sentar en ese lugar. Y por eso también
no sería coherente que los judíos ahora fueran vencidos y se volvieran a esparcir, porque en realidad hay profecías que hablan de que los judíos volverían a construir el tercer templo, y ahí entraría el anticristo a sentarse, haciéndose pasar por Dios. Entonces, si los judíos van a construir un tercer templo, tienen que estar en su tierra, no pueden volver a ser esparcidos para recién volver, después de la segunda venida de Cristo, a la batalla de Armagedón. No, los judíos se van a quedar ahí. Y el tema del tercer templo, que es todo un tema y que no se puede construir hoy día porque tendría que construirse donde está el Domo de la Roca, y hay quienes dicen que es una locura y que esto es simbólico y que el templo es el cuerpo pero de cada persona, pero que no se refiere a un templo físico. Yo creo que se va a construir un tercer templo. No sé cómo, no sé de qué manera Dios lo va a permitir, pero va a suceder. Y el anticristo va a querer estar en ese lugar físico. No solamente espiritualmente quiere el lugar de Dios y Jerusalén, que es la ciudad sagrada, capital eterna e inmutable de Dios, sino que él quiere el lugar físico. Quiere lo espiritual, pero quiere también lo físico. Y por eso también Satanás, que es el príncipe de este mundo, vuelve al mundo loco y en contra de los judíos. Y hay un tema espiritual, pero que Dios nos guarde a nosotros como iglesia de tocar al amado pueblo. Yo bendigo hoy y hasta el fin de mis días a Israel y declaro el shalom y la paz sobre el pueblo judío. Y clamo por la paz sobre Jerusalén, pido por la paz sobre Jerusalén, que sea la paz dentro de sus muros y en sus palacios. Y en este momento que estamos grabando el programa en Shabbat, más todavía. Bendito el pueblo judío. Yo no me voy a poner del lado del enemigo. No nos confundamos, por favor. Y la palabra se va a cumplir. Y digo en la diapositiva 13 unas últimas referencias a unas profecías muy fuertes sobre, diapositiva 13, profecías sobre Gaza. Amós 1:7, un profeta del Antiguo Testamento. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Y Sofonías 2:4 dice, Gaza será desamparada. Por supuesto que esto se cumplió en su momento con quienes habitaban en ese momento en Gaza, pero las profecías son de doble alcance. No solamente se cumplen una vez, y quizá hoy día estamos viendo esto ante nuestros ojos. Estamos a Gaza prendida a fuego y consumidos sus palacios, y estamos viendo a Gaza desamparada. Tremendo. Por eso yo, no sé, me arrogo el derecho a decir que quizá lo que estamos viendo sucediendo en Gaza, tristemente, en cierta forma, pero no sé si no tiene que ver con la ira de Dios, es decir, la justicia de Dios en acción. Y la última diapositiva, la 14, tiene una promesa gloriosa de Zacarías 2:8, que dice, el que toca al pueblo judío, toca a la niña de sus ojos. El que toca al pueblo judío, toca a la niña de los ojos de Dios. Y podés volver a mí, Esteban. El Señor nos guarde de tocar a la niña de sus ojos. Por supuesto que pedimos, y terminamos así con esta oración, pedimos en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, que pueda haber una solución al conflicto, que Israel pueda derrocar el régimen bárbaro de Hamás, que pueda haber una conciliación con los palestinos, que los palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en la Cisjordania, puedan vivir en paz, que puedan volverse una nación próspera, que puedan ser esa Singapur de Medio Oriente y que junto con los judíos constituyan dos naciones poderosísimas en esa bendita tierra. Ese es nuestro anhelo. Pero si esto no es posible, la victoria va a estar del lado del pueblo judío, porque la palabra de Dios lo dice. Y guay del que toque a la niña de sus ojos. Ha sido un gusto compartir este estudio con ustedes. Terminamos así no solamente el estudio del conflicto Israel y Palestina, sino que nos despedimos por este año 2023. Le mando un abrazo enorme a Esteban, infinitas gracias una vez más. Y bueno, si Dios quiere, será hasta el 2024 cuando nos encontremos con algún otro estudio que el Señor quiere compartamos. La bendición de Dios sobre todos ustedes, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén.